¡Puedes salir a jugar, Spider-Man! Esta nueva aventura iniciará en un punto remoto en el tiempo de la historia de la humanidad, desde los eslabones perdidos de hace 10 millones de años hasta las primeras versiones y linajes del homínido más parecido al humano moderno, es decir, hace 2 millones de años. Hoy seremos uno de los predecesores de la línea evolutiva de la raza humana que tuvo sus inicios en el continente africano. Para ello personificaremos nada más y nada menos que un simio. Nuestra misión: sobrevivir a un ambiente completamente nuevo, sortear los peligros latentes del territorio, incluyendo comidas, depredadores y errores que ponen en riesgo nuestra integridad. En otras palabras, morir por pendejo, o también conocido como selección natural. Pero lo más importante de este proceso será aprender los primeros pasos que tuvo la raza humana para sobrevivir a las adversidades del tiempo. Exploraremos tanto lugares como objetos, herramientas y mecánicas de defensa para asegurar no solamente nuestra supervivencia, sino del linaje que estaremos por crear. Y claramente también habrá mucho frutifantástico, porque los nacimientos y la población serán pieza clave para poder avanzar en el tiempo. Acompáñame a sobrevivir 10 millones de años como un homínido en Ancestros, la odisea de la humanidad. Primero tendremos que determinar el nombre de nuestro linaje. Decidí que esta familia debería tener un nombre poderoso, original, que trascendiera por los siglos de los siglos. Así que le puse Salchi-Erectus. Y una vez hecho esto, empezamos nuestra gran odisea, la cual comienza como una película familiar. Y toda película familiar inicia con una escena súper traumática, como en Bambi o en El Rey León. El juego es tan inmersivo que no llevamos ni 2 minutos y ya nos arroja la primera situación trágica y crítica. Un abuelito y un bebé son atacados por la desigualdad económica. Aquí el que posea comida o esté mal parqueado dando papaya, se lo van a cenar sin pudor. Esta escena concluye con el bebé cayendo de un gran árbol, en donde más tarde tendremos que controlarlo y ayudarle a llegar a su hogar. Ocasionalmente van a ir apareciendo pequeñas ventanitas que te van a explicar como cosas muy específicas en el juego, como las mecánicas y controles, y bueno, ya después es como defiéndase como usted pueda. Así que bajo esa premisa pondremos como meta 3 misiones generales. La primera, pulir nuestros conocimientos y habilidades de la etapa evolutiva, es decir, ir desarrollando nuestra red neuronal para aprender de todo, y para eso tendremos que ir juntando piedritas, palitos, hojas, consumibles y ver para qué carajos funcionan. Básicamente durante toda nuestra estadía en este juego estaremos con la Neuron Activation a tope. Nuestra segunda misión será ampliar nuestro clan hasta un total de 18 miembros, porque sí, existe un límite. Solamente puede haber 6 ancianos, 6 adultos y 6 bebés. Pero antes de repoblar la especie y empezar la gentrificación, primero hay que hallar un asentamiento seguro y con recursos que nos proporcionen un buen sustento alimenticio. Y la última misión será evolucionar a un linaje superior, acercarnos lo más posible a una versión más humanizada, y esto se traduciría en desbloquear la neurona de motricidad gruesa, conocida como bipedismo. ¿Pero qué es eso? Bueno, la bipedestación es la capacidad de un organismo para desplazarse sobre 2 extremidades inferiores. En otras palabras, caminar utilizando solamente las patas o las piernas. Nuestra misión de exploración y de ampliar nuestras habilidades ha iniciado. Primero que nada, debía empaparme con las mecánicas del juego, porque literal me sentía casi tal cual como al simio que estaba controlando. No sabía qué mundo hacer ni para dónde carajos ir. Intuitivamente sabía que las piedras y palos podrían usarse como arma de defensa, pero de ahí en más todo fue prueba y error. Así que salir al mundo exterior sería toda una tarea pues titánica y, mejor dicho, caótica. ¿Has sentido ese temor de salir a un lugar que no conoces y temes por ser asaltado o en el peor de los casos desvivido? Bueno, pues nuestros ancestros también lo padecieron a su manera. Moverse por la jungla sería relativamente fácil, pues los grandes árboles servirían como refugio cuando se tratase pues de huir de algunos depredadores o animales que simplemente no tienen nada más que hacer sino cansar, como lo es este rechonchito, un marranito similar a un jabalí, pero que no lo es.
Sí, de hecho, esta especie que estás viendo es una especie extinta. Fue conocida como el facoquero gigante, un cerdo que medía casi 1,50 m. Su característica física más particular fueron sus 4 grandes colmillos que sobresalían de su boca. Estos lo usaban para alejar tanto a depredadores como a cualquier intruso de su territorio. Eran supremamente agresivos y habitaban en varias regiones de África entre los 2,5 millones y 10.700 años del Plioceno. En este regordete vi una gran oportunidad, practicar la mecánica de combate, pues prefería ser costaleado por este cerdo a jugarme albergas contra pues de pronto un tigre dientes de sable o contra una serpiente pitón, por lo que era importante pues primero que nada aprender a pelear para poder avanzar y enfrentarme a enemigos más formidables y letales sin terminar siendo la cena. Y para ello usaremos nuestra Neuron Activation de poder usar 2 objetos al mismo tiempo, así es. Descubrí que en una manita podía sostener una piedrita y en la otra un palito. Así que empecé a darle como a rata hasta que finalmente desbloqueé mi primera arma, el palo afilado. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Con esta nueva habilidad desbloqueada, supe que varios objetos podían ser modificados bajo esta mecánica, como por ejemplo abrir cocos dándole con piedras o romper las piedras para crear raspadores y rocas puntiagudas. Ahora, con un conocimiento como este, ya estaba listo para salir de casa e ir más allá de mis propios límites. Cuando de la nada, hijo de su madre, se acerca de nuevo el fin de la existencia, un par de meteoritos empezaron a surcar los cielos y a caer en distintos puntos del continente. Dicen por ahí que la curiosidad mató al gato, pero yo lo siento mucho, pero chisme es chisme, así que me fui trepando de árbol en árbol y empecé a investigar con detalle todo lo que me encontraba pues en el camino hasta llegar a alguno de los meteoritos que pues cayó por ahí. En un punto del recorrido logré llegar hasta el cadáver del anciano que había sido desvivido por el águila. ¡Abuelito, no te vayas, por favor! ¡Abuelito! ¡Abuelito! Obviamente ya no había nada que hacer por él, así que como venganza me comí los huevos del águila. Sí, sé que sonó raro, pero bueno, soy el venganzas, pero a medias, creo, porque después de comerse pues esto se le aflojó la chimichanguis al pobre simio. Recordemos que la tolerancia a ciertos alimentos fue desarrollada por medio de un proceso de adaptación alimenticia que debemos agradecerles a los genes mutados de nuestros ancestros. Ellos desarrollaron tolerancia a alimentos inicialmente tóxicos gracias a un conjunto de mecanismos biológicos y evolutivos que permitieron a las poblaciones humanas consumir y procesar alimentos que antes les causaban problemas, como por ejemplo la leche, algunas bayas o incluso hasta frutas cítricas como el limón y la toronja silvestre. Y esta habilidad de omnívoro también se puede desbloquear en este juego, pero más adelante con el cambio generacional. Bueno, después continué yendo hasta el meteorito, pues tenía una gran curiosidad en saber qué carajines era eso y qué daba, pero antes de llegar hasta él... ¡Ay! ¿Quién apagó la vela? Todo se oscureció y una niebla empezó a rodear al simio, acompañado de sonidos y figuras tétricas. Después me di cuenta que con cada interacción que hacía en esta nueva zona, el círculo inferior izquierdo se iba llenando hasta el punto de rellenarse y decir zona comprendida. Esto me permitiría expandir el territorio del clan, si lograba vencer el miedo a lo desconocido. Concluida esta tarea, me acerqué al meteorito, lo analicé y me di cuenta que estos fragmentos otorgaban una habilidad aleatoria única en la red neuronal y también regalaba una oportunidad extra de reforzar una neurona. Más adelante voy a explicar esto. Triunfante y en paz me acerqué a una fuente hídrica para tomar un poquito de agua, porque después de todo hay que refrescar la garganta después de una ardua exploración, ¿no? Cuando, hijo de su madre, me agarraron con los calzones abajo. Efectivamente, di papaya. Un tigre dientes de sable aprovechó mi descuido y desde las sombras y la maleza saltó a atacarme. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! El Maicharodus, o también conocido como tigre dientes de sable, fue un extinto felino depredador que habitó en los continentes de Asia, África y Europa hace aproximadamente 12.5 millones hasta 8.7 millones de años atrás. El Maicharodus es uno de los predecesores del famoso Smilodon, el tigre que aparece en la película de la Era de Hielo bajo el nombre de Diego. A diferencia de su descendencia, esta versión de tigres dientes de sable no era
era un felino tan especializado en la cacería. Aunque ya poseía colmillos alargados, sus dientes eran más cortos y robustos en comparación al ya mencionado, lo que sugiere que estaba en un punto intermedio de la evolución hacia los auténticos dientes de sable. De la impresión del momento no me dio tiempo de reaccionar acertadamente y logró dañarme. Me mandó calientico a esconderme en la cima de un árbol. ¡Puedes salir a jugar, Spider-Man! Herido y asustado, no me dejó otra alternativa que emprender la huida. Más adelante me lo volví a encontrar, pero esta vez ya estaba preparado y con un buen palazo quedó finísimo. De hecho, el simio se desquitó de esa y de todas las veces que se sintió perseguido y acosado. Debes matarlos a todos. Todos deben morir. Tras avanzar un poco con la exploración, la primera misión general iba dando frutos. Nuestra red neuronal ya empezaba a mostrar avances. Había desbloqueado habilidades de olfato, de oído y de inteligencia, también de motricidad y de combate. Esto que están viendo en pantalla se supone que es el cerebro, bueno, la parte donde se conectan las neuronas. Aquí se irán desbloqueando en ramificaciones neuronas con habilidades que se deben reforzar al cambiar de generación. O sea que si desbloqueo una habilidad de sonido o de combate, se abrirá otras 2 o 3 ramas más que van a pulir dicha habilidad base hasta tenerla al máximo. Pero para conservarlas para siempre en el juego tendré que reforzarlas, porque así como sucede en la vida misma, muchas neuronas y habilidades se han perdido en cada cambio generacional. Y para esto habrá que tener bebés. Así es, las crías son importantísimas para el futuro de una generación. Son ellas las que sentarán la base de una buena durabilidad de un linaje. Una comunidad sin bebés o sin mujeres está condenada a la extinción y al olvido, pues sin ellos no habrá quien continúe el legado. Así que bueno, para mantener sólido y duradero mi linaje tendré que salir a reclutar changuitos perdidos y ponerlos a reproducirse en masa. Y para ello debo empezar con el llamado. ¿Hay alguien aquí con vida? Ay, ya, acostate a dormir. ¡Acostate a dormir! Los prospectos para el clan aparecerán cerca al lugar del asentamiento instalado, así que hay que prestar mucha atención porque gracias a la mecánica de llamar es posible escuchar una leve respuesta de alguno que esté cerca, pero asimismo hay que ser cautelosos porque recordemos que no estamos solos en la jungla. El reclutamiento estará condicionado bajo una acción de empatía. Si encontramos a un changuito, este presentará algún malestar que hay que tratar. Por ejemplo, algunos tendrán daño estomacal, otros hemorragias, unos más estarán envenenados y uno que otro presentará ansiedad severa o miedo irracional. Dependiendo del tipo de afectación, nosotros tendremos que darle un objeto o abrazarlo hasta que se calme. Pero por lo general, con un coco abierto ya se ponen felices y te siguen. Una vez logré reclutar a todos los changuitos posibles, empezaríamos con una de las misiones que más miedo me daba: mover el asentamiento. Para ello tendría que convocar a todo el clan, ancianos, bebés, mujeres, todos, y solicitarles que me siguieran para emprender un gran viaje. Pero antes de migrar a otro territorio debía encontrar por mi cuenta un nuevo lugar que cumpliera con varias especificaciones que garantizaran la supervivencia, como por ejemplo comida, agua, techo y protección. No solamente debería verse bonito o tener una linda vista, sino que debería ser el lugar idóneo para asentar mi linaje. ¿Y qué creen? Lo encontré. En una superficie alta hay una cascada que cumplía con cada requisito. De hecho, solamente tenía un acceso, el cual podría ser bloqueado con muros de espinos. Así mantendría alejado a cualquier depredador o invitado no deseado. Así que levanté las barreras, peleé un poquito porque por ahí estaban molestando todavía los felinos y regresé a por mi familia peluche. Le di a cada uno un palito para que se defendiera como pudiese y ahí sí arrancamos este viaje. El punto positivo de ir en grupo es que hay mayor intimidación y oportunidad de salvar a un miembro en apuros, mientras que en el punto negativo es que si alguien se pierde en el Darién ya no se vuelve a ver nunca más. Así es, si un changuito se distrae, se queda atrás o no escala a tiempo algún árbol o roca o no cruza rápido un río, puede ser atacado por un depredador y ser desvivido sin que nadie pueda socorrerlo. Así que tocaba ser súper cuidadoso al ir cruzando ríos, peñascos o montañas. Si vieron
esa gigantesca serpiente se trata de la pitón zebae, o también conocida como la pitón africana de roca. Esta serpiente pertenece al linaje antiguo de serpientes constrictoras, que no son venenosas. Su especie podría tener entre 5 y 20 millones de años de existencia, mientras que su linaje sí se conserva desde hace más de 40 millones de años. La pitón de ceba puede tragarse un antílope entero, sí, literalmente, gracias a sus mandíbulas increíblemente flexibles y su cuerpo musculoso, el cual puede ingerir presas que superan fácilmente el 50% de su tamaño corporal. De hecho, hay registros documentados de pitones que han devorado ímpalas, puercoespines e incluso cocodrilos jóvenes. El viaje tomó algo de tiempo, pero por suerte no sucedió ninguna tragedia. Cuando algún depredador llegaba a molestar, podíamos hacerle frente con el grupo, o si no, pues también podíamos hacerlos enfrentar entre sí, o sea, con otros animales, lo cual nos daba un pequeño margen de tiempo para alejarnos lo más rápido posible. Luego de la gran travesía logré llegar con todos los miembros sanos y salvos al nuevo hogar, y de esta manera de momento cumpliríamos con nuestra segunda misión general: tener los 18 miembros y un asentamiento seguro y con alimentación. Pero aún quedaba bastante por explorar, descubrir y aprender, pero primero habría que dar el primer gran paso: evolucionar. Esto nos permitiría desarrollar muchas más neuronas y nos acercaría a nuestra tercera misión: pisarle los talones al humano moderno. Por fin apareciste, malnacido. Ahorita vemos qué pedo. Así que antes de cambiar de linaje, transité por algunas generaciones para poder reforzar las neuronas que ya teníamos desbloqueadas. Recordemos que los refuerzos dependen de la cantidad de bebés y de los meteoritos que hayamos descubierto. Así que sí, hubo muchísimo fruntifantástico para poder asegurar el futuro del clan. Cuando logré consolidar una buena cantidad de neuronas, hice el siguiente paso: cambiar de linaje. Durante esta evolución logré llegar hasta la especie conocida como Sahelanthropus chadensis, o también conocido como el Toumai. El Sahelanthropus es una de las especies más antiguas conocidas del linaje humano. Vivió hace aproximadamente 7 millones de años, justo en el periodo en el que los ancestros de los humanos y los chimpancés probablemente comenzaban a separarse evolutivamente. Es el hallazgo más importante asociado a esta especie. Tiene una combinación de rasgos simiescos y humanos. Representa un posible punto de origen en la línea humana, justo cuando nuestros antepasados comenzaban a diferenciarse de otros simios. Hay quienes creen que la evolución de la humanidad fue en línea recta, es decir, de mono a humano, pero no fue así. Imagínense un gran árbol con muchas ramas, donde algunas se marchitaron y cayeron, mientras que otras florecieron y siguieron teniendo más ramas. Hace entre 6 y 8 millones de años existía un ancestro común entre los humanos y los chimpancés. Este no era ni un chimpancé ni un humano moderno, sino una especie distinta de la cual ambos linajes se separaron, como por ejemplo el Sahelanthropus chadensis, que estaría ubicado muy cerquita de la base del tronco. Después de separarse de los chimpancés, el linaje humano empezó a experimentar cambios. Aparecen los homínidos, especies más cercanas a nosotros que a otros simios, como por ejemplo el Ororhyntugenensis, del cual hablaremos más adelante. Mientras que el género Australopithecus aparece hace entre 4 y 2 millones de años. Esta representa una gran diversificación de especies bípedas, como lo es el Australopithecus afarensis y el Australopithecus africanus, caracterizados por caminar completamente en dos patas y conservando la habilidad motriz de poder escalar árboles. Y hace unos 2.5 millones de años aparece la especie Homo, y con él empieza la evolución humana más avanzada. Contrario a la creencia popular, el Homo sapiens no fue la única especie humana. Durante miles de años coexistimos con otros, por así decirlo, primos humanos, y estos fueron los Homo neanderthalensis, que vivieron en Europa y Asia, los Homo floresiensis, que habitaron en Indonesia, y también los Homo naledi, que estuvieron en África. De este modo, los Homo sapiens no fue la única especie que existió, pero sí la única que sobrevivió. Las demás ramas
lamentablemente se extinguieron por razones como el cambio climático, la competencia, el aislamiento y demás dificultades de supervivencia. Después de haber desbloqueado al Sahelanthropus decidí que aún podíamos dar otro pequeñito salto evolutivo, y de esta manera fue como desbloqueé la especie Ororhyntugenensis, o también conocida como el hombre del milenio. Su antigüedad se estima que fue hace aproximadamente 6 millones de años, lo que lo convierte en uno de los posibles primeros homínidos después de la divergencia entre los humanos y los chimpancés. Ya empezaba a mostrar habilidades de bipedismo y conservaba la capacidad de trepar árboles. Tras haber evolucionado 2 especies arriba de la que iniciamos en el juego, aún no era el fin. Nuestras 3 misiones generales se habían reseteado. Ahora debía aprender y desbloquear muchas más neuronas y habilidades, obviamente. También explorar y descubrir nuevos lugares, al igual que criaturas y misterios del territorio. Hallar un nuevo lugar para el asentamiento y avanzar en el tiempo para desbloquear la especie más cercana al humano moderno. Así que agarré mi palo afilado, mi roca puntiaguda, me acomodé el pelo y nos fuimos de exploración, mi loco, pero ahora con mucha más confianza. No tenía por qué preocuparme con hallar un nuevo hogar, pues el cambio de linaje nos trasladó hasta un espacio que consideré seguro. La única manera de entrar o salir de acá era escalando. También es cierto que el lugar contaba con una cueva, pero los simios no entraban allí a menos que les pidiera que me siguieran, así que por ese lado bastante bien. Así que sin hacer mucho, nuestra misión de hallar un nuevo hogar seguro se completó solito. Así que bueno, ahora solamente queda explorar y desbloquear proezas, es decir, más habilidades y más neuronas, que sería la condicional para poder seguir avanzando de linaje. Me fui con mi palo buscando nuevas criaturas para ver a quién levantaba a punta de golpes con él y ver quién era realmente el rey de la selva. Durante la exploración me topé con algunos pantanos que se encontraban dentro de estas zonas boscosas y obviamente me iba a topar con cocodrilos, pero no cualquier cocodrilo, sino el mero cocodrilo llamado Thorjarnarsson, una especie extinta de cocodrilo del Plioceno que llegó a medir casi 7.5 metros de longitud. Según interpretaciones y estudios, este animal pudo haber sido uno de los primeros depredadores de nuestros ancestros homínidos, junto a los tigres dientes de sable, las hienas y las serpientes pitón. Si a ti se te hace inmenso esta especie de cocodrilo, se te van a erizar los pelos del huevo, muchacho, cuando sepas que el cocodrilo más grande llegó a medir entre 8 y 12 metros de longitud. Esta especie fue conocida como el Deinosuchus y vivió hace 82 millones de años en el Cretáceo tardío. Su tamaño le permitía cazar incluso a dinosaurios como el hadrosaurio. Por suerte para nosotros, la evolución ha disminuido considerablemente el tamaño de estas bestias. ¿Se imaginan todavía tener una especie como estas con esas proporciones en la actualidad? Mejor dicho, no, nos morimos todos, de locos. Nos morimos todos. Después de especializarme en el arte del combate en este juego, pude hacerles frente a múltiples criaturas hostiles de cualquier zona, incluyendo a los cocodrilos que después de unos palazos pues pasaban a ser nuestro almuerzo o cena. Más tarde continué con mi exploración, pero esta vez quise ver qué había en las costas y para mi sorpresa me encontré con un grupo de regordetes súper grandes y territoriales. Esta especie extinta fue conocida como el Hippopotamus gorgops, el cual apareció por primera vez en África durante el Mioceno tardío y finalmente emigró a Europa durante el Plioceno temprano. Aunque estos panzones son herbívoros, no se les resta el nivel de peligrosidad tan alto que existe al ingresar en sus territorios. Sus grandes y poderosas fauces, sumado a su gran capacidad corporal, lo convertían en bestias formidables. Midió casi 2 metros de alto y 4 de largo. Nosotros, con la realidad bien alterada y sin medir riesgos, nos medimos en combate con este gordito y después de varios palazos y levantarlo a golpes, cae el primero y la familia de changos celebra, pues esta noche van a cenar como los grandes.
Después de una exploración exitosa con la barriga llena y corazón contento, nos acostamos a mimir felices, listos para madrugar e ir a una nueva aventura. De este modo seguí visitando muchos lugares, desbloqueando proezas y casi había peinado por completo el bioma de la selva y el bosque, lo cual me acercaría cada vez más a la sabana, una de las zonas más peligrosas de la vida misma. Al ir avanzando noté que en ocasiones mi simio se empezaba a alterar por la presencia de una criatura. En un principio creí que era otro gato, así que estaba listo para levantarlo a punta de palazos. Pero no, después me di cuenta que entre la maleza algo se estaba moviendo y se acercaba arrastrándose. Y no era una serpiente. Entonces me subí a un árbol para poder tener un mejor ángulo cuando ¡ay jueputa! Se trataba de nada más y nada menos que de una Scolopendra cingulata. Pero qué clase de abominación es esta criatura. ¿Acaso estamos en una especie de Australia en donde la mayoría de animales tienen proporciones aterrorizantes? Pues no, es cierto que en esta época de la humanidad era el festival del tamaño de, mejor dicho, súper desproporcionado. Muchos animales solían ser muchísimo más grandes, solo que la evolución, pues por el bien de nuestra trama, los achicó un poquito. Y bueno, en este caso, esta especie de 100 pies del Mediterráneo tampoco solía verse así. Sus proporciones fueron exageradas en el juego para generar una mejor interacción con el jugador y también para generar tensión y pánico. Generalmente estos insectos suelen medir entre 10 hasta 15 centímetros. Habitan tanto zonas húmedas como secas, pero se les suele ver más como en los suelos pedregosos, en las cuevas o bajo los troncos. Son depredadores nocturnos y venenosos, no letales para humanos, a menos que padezcas alguna alergia. Y sí, se ha conservado esa especie durante toda esta línea de tiempo hasta la actualidad. Una vez analizado el nuevo tipo de amenaza, dejé que se fuera y continué con mi exploración, pues aún había muchísimas zonas que debía desbloquear antes de llegar a la sabana. Así que, como decían los Power Rangers, ¡hora de mutar! Inicié un nuevo salto de linaje en donde llegué hasta la especie conocida como el Ardipithecus ramidus, uno de los homínidos más importantes. Vivió hace aproximadamente 4.4 millones de años atrás en África, durante el Plioceno temprano. El Ardipithecus llegó a mostrar avances de motricidad que le permitían empezar a caminar de manera erguida. Es decir, estos serían los inicios de una bipedestación primitiva, aún conservando su habilidad de trepar árboles. Fue crucial porque representa un eslabón intermedio en la evolución humana, mucho antes de que aparecieran los Australopithecus. Este nuevo linaje me proporcionaría mayores mejoras. Ahora tendría más salud y energía, también sufriría menos por el miedo o frente a las amenazas. Podría caminar un poco más rápido en aguas profundas, nadar un poquito mejor e incluso desarrollaría las primeras mutaciones de omnívoro, lo que me permitiría comer más cosas sin enfermarme tan seguido. Como es usual, al cambiar de linaje, el asentamiento es movido de manera automática, así que en este punto iniciaba el festival de correr y hallar un nuevo lugar seguro. Y ni corto ni perezoso, un tigre de dientes de sable quiso aprovechar el bug y llegó a formar el descontrol. Lo que no sabía nuestro querido gatico es que teníamos un palo y una piedra guardados en la mochila. Él que se aparece y yo que lo agarro como a piñata. Y gracias a la vida, al universo, al palo, a la piedra y a una fuerza mayor de la existencia, empezamos el cambio de linaje con Almuercito. Después de hacer el reposo, llamé a Lista y nos fuimos todos toditos a buscar un nuevo hogar. Para mi suerte, en el camino encontré un abismo que cumplía con todos los requisitos para una supervivencia digna. Tenía agua, comida, techo y protección. Y una vez establecido el asentamiento faltaba algo más. Y ya sabes qué es, ¿no? Así es, formar parejas e iniciar los rituales de apareamiento. Así es, mi loco, el frutifantástico a darle con toda, pues había que expandir el clan a como dé lugar para garantizar el futuro del linaje. Si quieres una segunda parte, no dudes en apoyar el video, deja tu like si te gustó, también un comentario y compártelo con tu selecto grupo de amigos que amen los videojuegos de supervivencia y la historia. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto?
Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.